Hola, me llamo Susana Muns y soy graduada en nutrición y en naturopatía. Y hoy os voy a hablar de la insulina resistencia y el punto de vista que tengo yo bastante particular sobre esta patología. Bueno, en primer lugar, no me hagan caso de nada de lo que yo diga en la presentación. ¿Por qué? Porque siempre se debe cuestionar todo. Yo lo cuestiono todo. Aunque me lo diga fulanito, menganito, que sea mi eminencia en lo que sea, es que me da igual. Yo me rijo por la lógica y siempre me gusta cuestionarlo todo porque así aprendo. ¿Y por qué? Porque lo que es certero puede que mañana lo sea. Esto pasa con las dietas. Lo que antes era bueno ahora es malo. Antes se tiene que comer 5 veces al día y ahora pues no. Estamos con los ayunos intermitentes. Antes decían que comer huevo provocaba colesterol y ahora 2 huevos al día, que son 14 huevos a la semana, se pueden consumir tranquilamente. Entonces, hay que cuestionarlo todo y siempre actuar por lógica. Entonces, ¿por qué hago esta charla? Bueno, esta charla yo la hago para abrir conciencias, para que la gente empiece a preguntarse cosas y empiecen a pensar el porqué de la insulina resistencia y de todo lo que yo digo, que saquen sus propias conclusiones. Si hablamos de insulina resistencia, tenemos que explicar qué es la insulina. La insulina es una hormona que secreta el páncreas, que lo que hace es como una llave, es una llave que abre la puerta para que la glucosa pueda entrar a nuestras células. Esto lo veremos más adelante, a dónde va y para qué sirve y a qué órgano se dirige. Bien, en la foto podemos ver una célula normal, una célula que tiene una insulinoresistencia. Para que lo entendamos, voy a poner un ejemplo. En la célula normal, vemos que en la célula normal tiene una, en la membrana, imaginemos los dos receptores que es una puerta. Entonces la insulina va a la puerta, entra en el cerrojo, la abre y la glucosa, con la puerta está abierta, puede entrar y acceder en la célula. Perfecto. Pero hay personas que tienen una sensibilidad disminuida. Por ejemplo, en la foto de abajo. Hay puertas que están defectuosas, que el cerrojo no funciona, con lo cual la insulina, que es la llave, no puede acceder a este cerrojo para abrir la puerta. Si las puertas no se abren, la glucosa se va acumulando porque no tiene todas las vías de acceso, todas las puertas abiertas que debería tener. Y la insulina, que es la llave, como tampoco no encaja en todos los cerrojos, también se va acumulando en sangre, con lo cual encontramos que existe una hiperglucemia y una hiperinsulinemia, es decir, mucha glucosa y mucha insulina en sangre. Los alimentos que generan más glucosa son los carbohidratos y los azúcares simples. Esto lo digo a modo general porque luego hay que individualizar las personas que metabolizan bien la glucosa, la eliminan rápidamente en su organismo y aquellas pues, que tienen esta baja sensibilidad insulínica. Digo esto porque en la literatura, aunque a este síndrome también se le denomina síndrome metabólico, en realidad no es así, porque la insulinoresistencia no es exclusiva de las personas obesas. También hay personas que están muy delgaditas que tienen insulinoresistencia, que yo les denomino los falsos sanos. Bien, pues ya vamos un poquito al grano. ¿Qué pasa cuando una persona tiene insulinoresistencia? Pues ya empiezan los daños. Primero, dañan la capacidad de las células musculares de poder captar la glucosa circulante. ¿Qué pasa? Que si una célula no puede captar la glucosa, pasará lo que he dicho anteriormente. Se acumula la glucosa en sangre, habrá una hiperglucemia. La capacidad de la insulina para disminuir los niveles de glucosa también se encontrarán dañados, con lo cual, si la insulina tampoco no funciona, esto hace que los niveles de glucosa se eleven más. Es como un perro que se va mordiendo la cola. Bien, ¿cuál es la causa real de la insulinoresistencia? Aquí ya es cuando viene la discordia, el punto de discordia con muchos de mis colegas. Yo digo, vamos a mirar estos dos estudios. En un estudio cogieron a 15 hombres que estaban sanísimos, no tenían nada, ninguna patología, no tenían sobrepeso, ni diabetes, ni prediabetes, nada. ¿Y qué les hicieron? Pues a los pobres les inyectaron insulina para poder averiguar qué pasaba. Pues bien, tras 96 horas de estarles dándoles insulina, disminuyó su sensibilidad insulínica entre un 20 y un 40%. Bien, luego otro caso, una chica que tenía un xilonoma. Un xilonoma es un tipo de tumor que lo que hace es que secreta mucha insulina. Esta chica acabó con una diabetes, con una insulino, o sea, perdón, generó una insulinoresistencia que la derivó a una diabetes.
Cuando a esta chica la operaron y lo pudo, dijéramos, revertir y dejó de generar este exceso de insulina, se le curó tanto la diabetes como la insulinoresistencia. Entonces, si viendo estos casos, ya podemos pensar cuál es la causa de la insulinoresistencia. Bueno, para aquellos que me están escuchando, dices, hombre, vamos a ver, me pones un estudio con 15 personas y un estudio con una persona, ¿de qué me vas? Bueno, no pasa nada. Otro estudio. 12.272 personas diabéticas, unas que tomaban antidiabéticos orales y otros que tomaban insulina. Bien, ¿qué se pudo observar? Se pudo observar que aquellas personas con diabetes tipo 2 que tomaban más dosis de insulina, los niveles de riesgo de mortalidad eran más elevados que los que tomaban menos dosis, con lo cual ya hay aquí también una relación dosis de insulina a mayor dosis, mayor riesgo de mortalidad. Bien, no puedo hablar de insulina resistencia sin hablar de diabetes tipo 2, ¿no? Cuando las cosas funcionan de una manera normal, nosotros comemos alimentos que generan glucosa. La glucosa va al torrente sanguíneo y se va acumulando. Entonces el cerebro emite unas señales que dicen, hey, páncreas, secreta insulina que la necesito para que hay un montón de glucosa aquí en sangre. Bueno, el páncreas genera insulina y lleva la glucosa hacia el hígado, hacia las células, hacia los tejidos celulares, hacia el músculo, luego en las reservas, etcétera. Pero cuando una persona come demasiado y tiene un exceso de glucosa en sangre, ese exceso, nosotros ni lo excretamos por orina, ni lo excretamos en heces, está allí. Entonces, ¿qué pasa? Que el hígado dice, jolín, venga, va, no pasa nada, yo soy muy grande, me la quedo, pero se la queda como en formato de triglicéridos, ¿de acuerdo? Cuando uno da diabetes tipo 2, tipos 2, lo que pasa es lo de siempre, que la insulina no es eficiente, la glucosa no puede entrar en el tejido celular y se acumula en el torrente sanguíneo. Aquí hay un problema que la insulina no funciona como tiene que funcionar. Bien, vamos otra vez con polémica. ¿Cuál es la definición ortodoxa convencional? Es un trastorno crónico por el cual el cuerpo no puede metabolizar la glucosa circulante. Es decir, hay una insulinoresistencia. Pero ¿cuál es la definición no tanto ortodoxa? Es una enfermedad crónica producida por su propio tratamiento. Bien. ¿Y qué quiere decir el doctor Fong? El doctor Fong lo que quiere decir es que la diabetes, el tratamiento, la diabetes es la insulina. Con lo cual, si es una enfermedad que está producida por su propio tratamiento, nos está diciendo que es la insulina esa que está provocando que la diabetes tipo 2 se vaya cronificando. Y ahí ya empezamos con todas las alarmas. A ver, la diabetes es una enfermedad realmente, vamos, muy dura y muy seria. Puede provocar, como podemos ver, las retinopatías y podemos provocar, pues, como vemos, estos problemas de necrosis, bueno, de las extremidades y las amputaciones, ¿no? Bueno, no quería poner fotografías de amputaciones más crueles, ¿no? Y por supuesto, esta fotografía con las amputaciones por diabetes. Se sabe que hay muchos deportistas de élite, sobre todo del fútbol americano, etcétera, que han generado diabetes, han acabado con diabetes. Bien, ¿qué se sabe? Pues se sabe que la disbiosis intestinal está muy relacionada con la aparición de diabetes. Por lo tanto, una estrategia a tener en cuenta es mirar si esa persona cómo tiene la microbiota y si tiene una disbiosis, porque se ve que corrigiendo la disbiosis se puede mejorar mucho el control glucémico, ¿no? También se ha podido ver que existen diferencias entre la composición de la microbiota intestinal comparándolo entre las personas que son sanas y las personas que tienen diabetes tipo 2. Aquí ya, bueno, es el mundo de la microbiota, aún queda mucho por estudiar, cada vez se sabe más,
pero bueno, por todos es sabido que cuando hay una desbiosis puede haber una inflamación, alterar la hipermeabilidad intestinal, puede haber problemas de metabolismo de los ácidos biliares, etcétera. Entonces, todo esto, al final, en un conjunto de todo esto, lo que tenemos es que hay que contribuye aún más a que aparezca una resistencia a la insulina. Bien, el caso del hígado graso no alcohólico. Voy a poner un ejemplo, no voy a meter aquí, por favor, ni los veganos, ni personas protectoras de animales, ni nada. Es un ejemplo, nada más es un ejemplo, ¿vale? Sin perjuicios de lo que cada uno piense de este sistema de obtener lo que es el foie gras. Bien, el ejemplo es que para poder obtener un foie, lo que se le da a la oca y al pato son entre 700 y 900 gramos a la oca de maíz y entre 300 y 400 gramos de maíz al pato. ¿Qué se le está dando? Se le está dando carbohidratos. Es decir, para obtener un hígado graso, que al final el foie es un hígado graso, lo que se le da son carbohidratos, no se le da grasas. Entonces, ¿esto qué significa? Pues significa que las personas que tienen un hígado graso no alcohólico está directamente relacionado con una insulinoresistencia. Y entre un 70 y un 80% de los pacientes obesos con diabetes tienen insulinoresistencia, con lo cual van a desarrollar posteriormente un hígado graso. Voy a explicar un poquito mejor lo que decía en la diapositiva anterior, ¿vale? Comemos muchos carbohidratos. A ver, la cantidad de carbohidratos que depende de la persona y de cómo ella metabolice pues, las féculas y metabolice lo que son los carbohidratos, ¿vale? Entonces, imaginemos que una persona consume una gran cantidad de carbohidratos que genera glucosa en sangre, que es un exceso de glucosa en sangre. El páncreas tiene que generar mucha insulina. Bien, esta glucosa pues va a lo que he dicho, ¿no? Va a los tejidos, está en forma de reserva, va al músculo, etcétera. Pero el exceso, al final, el hígado lo guarda aquí en forma de triglicéridos. Bien, llega un momento de que tiene tanta glucosa en sangre que el páncreas se agota. Hay un agotamiento de las células beta pancreáticas de generar insulina. Cuando ya hemos visto que si hay mucha glucosa en sangre y mucha insulina, se genera hiperglucemia, se genera hiperinsulinemia y además esto daña a la capacidad de las células de poder captar esa glucosa y también se dañan los receptores insulínicos. Con lo cual, al final, lo que se consigue es una insulinoresistencia. Quiere decir que ya la insulina deja de ser eficiente. Y además se ha podido comprobar de que parte de esos triglicéridos del hígado viajan hacia el páncreas, con lo cual en algunos casos no solamente tienen un hígado graso no alcohólico, sino que además pueden aparecer un páncreas también graso y van a generar o van a tener dos órganos que no van a funcionar como deberían funcionar, ni el hígado ni el páncreas. Vamos a resumir lo que he dicho hasta ahora. Como los carbohidratos generan glucosa y esta glucosa es utilizada para la obtención de energía. Y luego el sobrante se almacena en forma de glucógeno, que es la reserva en el hígado, y también los músculos también necesitan parte de esta glucosa. Pero el exceso, ¿qué pasa? Con el exceso se transforma en grasa y se almacena en forma de triglicéridos en el hígado. Consecuencia, cuando hay un exceso de triglicéridos, puede aparecer lo que se llama la dislipemia, ¿no? Aumento de triglicéridos, disminución de lo que se llama el colesterol bueno, el HDL, aumento del LDL, que se dice que es el malo. Bueno, ahí habría mucho que hablar. Pero hay que decir que la respuesta insulínica es muy diferente en cada persona, ¿vale? Pero bueno, lo normal es que la insulina se eleve durante y tras la ingesta, que es lo que se llama la respuesta postprandial, y luego con retorno a esos niveles basales normales. Pero esto no ocurre por igual en todas las personas, con lo cual no se puede generalizar, se tiene que individualizar todo.
¿Qué ocurre con la insulinoresistencia? ¿Qué es un síndrome silencioso? ¿Qué significa? Que tú no lo ves. Tú tienes insulinoresistencia y puedes ser una persona que aparentemente sea sana, estés delgada, que estés bien, porque ni duele ni da unas señales de alarma que sean visibles. ¿Cuándo se puede ver que tienes una insulinoresistencia? Pues con controles analíticos, pero no todos. Hay que saber que hay que mirar para poder decir que una persona tiene insulinoresistencia. Si se hicieran analíticas, mirando si una persona tiene insulina resistencia, se podían prevenir muchas consecuencias derivadas de esta patología, ¿no? Hay una relación directa con la insulina resistencia, la aparición de ovarios poliquísticos, de gota, enfermedades cardiovasculares, disfunción eréctil, hiperplasia benigna de próstata y daños cognitivos como el Alzheimer. Como siempre, Medres, bueno, demuéstramelo. Aquí tenéis estos estudios que relacionan la lesión resistencia con el Alzheimer, la lesión resistencia con las enfermedades cardiovasculares, la lesión resistencia con los ovarios, con el síndrome de ovarios poliquísticos y con la diabetes tipo 2. Y aquí yo digo, ¿por qué no nos vamos un poco a la lógica? Si una persona que es intolerante a la lactosa y al gluten, lo que se le hace es quitar la lactosa y el gluten, ¿qué debemos hacer? Si vemos que una persona tiene insulina resistencia, es porque tiene intolerancia a los carbohidratos. Entonces, ¿no sería más lógico darle esa cantidad que esa persona necesita para que esos carbohidratos se transformen en energía y no se transformen en forma de triglicéridos y genere un hígado graso? ¿Qué pasa cuando nuestro páncreas va secretando insulina? Porque esa persona va comiendo, se va acumulando la glucosa en sangre, tiene tanta glucosa que el páncreas necesita generar muchísima insulina. Al final lo que vamos a obtener es un páncreas agotado y por lo tanto vamos a tener problemas pues con los receptores insulínicos, la insulina va a ser deficiente, el páncreas se va a agotar, bueno, todo lo que hemos visto, ¿no? Con lo cual, si hay un desgaste pancreático, ¿qué significa? Pues significa que la insulinresistencia es la antesala de la diabetes tipo 2, además de las demás patologías que hemos estado viendo. Aquí tenemos la fórmula para poder calcular si una persona tiene insulinoresistencia. Viendo estas fórmulas, para mí el parámetro más importante es el de la insulina. Y digo esto porque una glucosa de 86, 85, 88, dices, ah, mira, tienes una buena glucosa basal, estás muy bien. No, no, perdona. ¿Y cuánto tiene la insulina? Porque yo he visto parámetros de personas con 86, 87 de glucosa basal y una insulina de 17 y de 20. A mí me está diciendo que esa persona tiene una insulinoresistencia más grave. En cambio, otra persona que me puede tener una glucosa de 110, por ejemplo, basal, y tener una insulina de 4. Ya me está diciendo que esa insulina es eficiente. Además, como siempre, se tiene que ver a la persona de una manera holística. No, no son números, no, no somos una máquina con los que todo funciona, dijéramos, con recambios, ¿no? No, no, ni mucho menos. ¿Qué tipo de vida está llevando a nivel alimentario, ¿no? Es una de las personas que están haciendo ayunos intermitentes importantes o están haciendo dietas cetogénicas, aparece lo que se le llama el efecto amanecer. El efecto amanecer significa que la glucosa basal va a estar más alta de lo normal, con lo cual, si solamente vemos lo que es la glucosa, vamos mal, porque nos engañamos y la persona puede tener insulinoresistencia y la parámetro glucosa nos está diciendo que no. A ver, la insulinoresistencia no solamente nos tenemos que fijar en las personas que tienen diabetes, ¿no? Porque la insulinoresistencia también es una predicción de mortalidad en personas que no son diabéticas. O sea, es un problema grave, tanto si eres diabético como si no eres diabético. Y además, tanto la obesidad como la insulinoresistencia es un riesgo de tener cáncer. Más evidencias científicas. Insulinoresistencia predice la mortalidad en enfermedades coronarias en personas no diabéticas. Y luego también, evidentemente, la insulinoresistencia, lo que es la inflamación sistémica, pero no el fenotipo del síndrome metabólico, predice en 9 años la mortalidad en personas adultas.
Y lo mejor de todo es que es algo que se puede tratar corrigiendo un estilo de vida, haciendo ejercicio físico, no fumando, no ingiriendo azúcares, una dieta de comida real, baja en carbohidratos, tener un peso adecuado, no tener grasa visceral elevada. Si es necesario, pues se puede tomar algún tipo de suplementación que mejore la sensibilidad insulínica. Sobre todo el ciclo circadiano, dormir bien, hay que descansar, hay que descansar bien, levantarse descansados, porque si no, esto inflama y la inflamación también genera resistencia. Hay que gestionar bien el estrés. Y luego, desde mi punto de vista, que yo soy, bueno, el ayuno intermitente, llevo ya 5 años más haciéndolo, yo soy mi partidaria en algunos casos, ya digo, individualizando, no generalizando, o bien de hacer ayunos de mensuales, un día a la semana, o ayunos mensuales, o intentar incorporar el ayuno intermitente como un estilo de vida. Bien, aquí tenéis mis datos por si queréis contactar conmigo y espero que en esta charla os haya abierto un poquito las conciencias o por lo menos la curiosidad. Gracias.